Soy médico, soy médico egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesor de Ola 20 desde hace años, desde que la academia existe. Sí, sí. Así que bien, vamos a desarrollar el día de hoy un tema que no es despreciable en el examen de admisión. Suele venir en el examen, por ejemplo, vino una enfermedad, una infección en el examen de medicina, vino infección por VIH, ¿no? Vamos a ver entonces, información importante acerca de la salud y de la enfermedad. El tema de hoy. Vamos a empezar primero definiendo lo que es salud y lo que es enfermedad. Un ratito, ¿ya? Ya, ahora sí. Más cómodo. Perdón. Hay limoncito. Ya. Se lo quitaron. Se los acabo de nada más. Hey, man. Hay limón. Ah, ya. ¿Me lo he quitado? Después se la quedo por afuera, ¿no? Sí. Y listo, muchas gracias. Ya, ok. Ya, perdón. Les decía, vamos a dividir la pizarra. Anda poniendo de título salud y enfermedad, por favor. Vamos poniendo juntos el título. Lo que quiero pensar acá es, a ver, vamos a tratar de hacerlo así, ¿ya? Vamos a tratar de avanzar rápido y tratar de darte la mayor cantidad de información posible. Ah, espérate, ¿este qué salón? ¿Es un salón ABC, un salón D o están todas las áreas? A ver, los leo. Ah, su madre, no pueden poner más grande este chat, se pasa. A ver, los leo. A todas las áreas. Ya. Oye, ¿cómo me voy hasta abajo? Ya, ok, ok, genial. Ya. Y ahí esto, ¿cómo lo hago más grande? Allá. Ok. Algo así. Ya. Más o menos ahí ya los leo. Ok. Ya, entonces, salud y enfermedad de título. El primer concepto que vamos a desarrollar, vamos a poner de subtítulo conceptos básicos, salud y enfermedad y subtítulo conceptos básicos. El primer subtítulo que vamos a desarrollar, el primer concepto que vamos a desarrollar es el de salud. Ponemos aquí conceptos básicos. Primer concepto, el de salud. A ver, primer concepto entonces, ¿qué tiene que haber? ¿Qué tiene que haber para que podamos decir salud? ¿Qué tiene que haber para que podamos decir salud? Tiene que haber, según, no según yo, no según yo, no según la academia, sino según la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo se define esto? Se define como un estado de completo bienestar. La salud es un estado de completo bienestar. Es un estado de completo bienestar. Tiene que haber un vinito, dice, también. Es un estado de completo bienestar en tres esferas. Ah, eso no sé qué hice, pero quería leer el chat, ya. Es un estado de completo bienestar en tres esferas. En la esfera física, mental y también en la esfera social. Física, mental y social. Ya está. Eso tiene que haber, ¿ves? Tiene que haber un completo bienestar. Así que la salud, la salud, es un concepto bastante amplio, ¿no? No abarca solamente la falta de enfermedad, no es solo algo negativo, no es solo la ausencia de algo malo, sino es algo positivo, ¿no? El bienestar.
Y no solo un bienestar físico, sino también una tranquilidad mental, sentirse alegres, eso es un bienestar mental. Sentirse aceptado por tu entorno, sentirte representado en tu entorno, eso es un bienestar social. ¿Ves? Es amplio. Y buscando darle más contenido a este término de salud, la OMS desde 1974 comenzó a pensar cuáles son, pues, las cosas que necesitamos para mantener el bienestar en esas esferas. ¿Qué se necesita para mantener la salud? En 1974, un médico de la OMS llamado Mark Lalonde presenta su informe. El informe Lalonde propone que para conservar la salud hay cuatro factores que están muy involucrados, muy implicados. ¿Cuáles son los cuatro factores que están íntimamente implicados en la conservación de nuestra salud? Esos cuatro factores son, en primer lugar, tu estado físico, ¿no? Si has nacido con tu cuerpito completo, yo me muevo para allá porque para allá está la computadora, pero debería moverme acá que está la cámara. Si has nacido con tu cuerpito completo o si es que hay algún daño genético, alguna malformación física, ¿ya? Ese primer aspecto es la biología humana. Pero además de la biología humana, perdón que me salga del enfoque, quería una mota, necesitaba la mota. La biología humana es el primero. El segundo es lo que haces con tu cuerpito, con tu cuerpita. ¿Tú le haces hacer ejercicio a tu cuerpita o lo tienes ahí sedentario todo el día en casa? ¿Tú le das comida balanceada con todos los grupos alimenticios o solo le das carbohidratos y grasas? ¿Eso qué es? Eso es tu estilo de vida, lo que haces con tu cuerpito, tu estilo de vida. Este aspecto después fue mucho más comentado, es decir, los años posteriores se hizo más hincapié en la importancia de los estilos de vida. Así que más adelante, 12 años después, en 1986, se publica una carta, un documento que busca hacer mayor hincapié en los estilos de vida. Ese documento se llamó la Carta de Ottawa, publicada en el 86. No me da espacio de poner todo el año. Sí se ve, ¿no? 86, ¿ya? Es 1986, la Carta de Ottawa. El tercer aspecto que está involucrado en la salud es si tienes agua limpia que beber, si tienes aire limpio que respirar y si hay un suelo limpio sobre el cual cultivar, un suelo limpio del que provenga el alimento, ¿no? Todo eso es el medio ambiente. El tercer factor. Oye, una pregunta. Si hablo así un poco más bajo, ¿se entiende igual si se escucha, no? Yo porque estoy hablando alto como si tuviera que llegar al fondo, ¿no? Como si le estuviera hablando pues a la ventana, ¿ya? Y estoy hablando de acá a mi cuello, ¿no? Ya, mejor hablo así despacito, gracias. Medio ambiente. Ah, y lo último que influye es si hay un hospital cerca o siquiera un policlínico, una posta al menos, ya que después me den mi referencia al hospital. O si es rápido que me den la referencia, ¿no? Y si cuando voy al hospital me van a dar cita para esta semana o para el próximo año.
Si hay médico que me atienda, si hay enfermera, si hay recursos para diagnosticar, hay radiógrafo, hay tomógrafo, hay resonador. Si es que hay recursos para dar tratamientos, si es que hay terapeutas, si es que hay fármacos, todo eso no depende ni del ambiente, ni de tu estilo de vida, ni de tu cuerpo, ¿sí o no? Eso es una organización social. A eso se le llama el sistema de salud. El último componente, el último determinante de la salud, el sistema de salud. Muy bien. ¿Qué tan fuerte es el sistema? ¿Es gratuito? ¿Es pagado? ¿Es privado? Todo eso, ¿no? Influye en la salud de la población. Bien. Vamos ahora al segundo concepto fundamental, el concepto de enfermedad. El concepto de salud que hemos visto al inicio, la verdad es que hasta ahora no lo preguntan en el examen de admisión, pero yo hago hincapié porque en la pre sí lo están preguntando. Y tú tranquilamente podrías en próximo ciclo, en otro ciclo, intentar postular por la pre. Nosotros hemos tenido en Aula 20 primeros puestos por la pre. Así que igual te voy preparando por para esa posible opción, ¿no? Este tema ya viene preguntado en los boletines, en los exámenes de la pre, así que podría incluso después saltar al examen de admisión. Las preguntas de la pre después saltan al examen de admisión, ¿de acuerdo? Muy bien. Eh, como que el próximo ciclo. Siempre hay que pensar en el futuro, siempre hay que pensar en el futuro. Muy bien, enfermedad. Aunque te decía, aunque la salud todavía no viene mucho en el examen de admisión, sí viene en la pre, el concepto de enfermedad sí ha venido en el examen de admisión, ¿ah? ¿Te acuerdas? Ha venido en el examen 2019-1. ¿Ya te acordaste, sí o no? ¿Te acuerdas qué marcaste en ese examen? Hace 6 añitos nomás. ¿Qué era la enfermedad según ese examen? En ese examen te preguntaron, ¿cuál es la característica común a todas las enfermedades? ¿Cuál es la característica común a todas las enfermedades? ¿Qué decía la C? La C, que era la respuesta. La característica común era la pérdida de, pérdida de lo que se llama el equilibrio interno. A qué cosa le decimos el equilibrio interno? A la, a la a la homeostasis, pérdida de la homeostasis, ¿ya? Muy bien. Listo. Ahora, algo rápido. La enfermedad siempre genera molestias, ¿sí o no? Muy bien. Esas molestias pueden ser molestias que el médico ve, que el médico puede medir. Si el médico lo puede ver, lo puede medir, si la molestia es demostrable, se le llama signo. Los signos son malestares objetivos o son manifestaciones objetivas de la enfermedad. ¿Cómo el médico detecta todos los signos de tu enfermedad? Tiene que verlos, tiene que medirlos o tiene que escucharlos, ¿ya? O tiene que olerlos también. Los signos se pueden captar con los sentidos y se examinan los signos en el examen físico. En cambio, hay manifestaciones que solo se sienten, se les llama síntomas. Son manifestaciones subjetivas. El dolor, la sensación de falta de aire. Eso no lo puedes ver, no lo puedes medir, no se demuestra. Solamente el paciente te lo reporta y tú le tienes que creer como médico. ¿Dónde hacemos un recuento de los síntomas? ¿En qué momento le decimos al paciente que nos cuente todos sus síntomas? Lo que hacemos es preguntar y preguntar como locos. Los médicos, cuando quieren trabajar,
son bien preguntones. No te molestes si el médico es preguntón. Ese es su trabajo. Ese interrogatorio médico se llama anamnesis. Oye, de la anamnesis y del examen físico sale el diagnóstico. Casi nunca necesitamos, cuando queremos trabajar, casi nunca necesitamos una radiografía, una tomografía. No necesitamos eso para sospechar la causa de la enfermedad. La causa de la enfermedad la tenemos casi con seguridad de la anamnesis y del examen físico. ¿Para qué hacemos prueba de sangre, prueba de imágenes? Solo para confirmar, para no confiarnos nomás, para estar totalmente seguros, para confirmar hacemos pruebas. Pero el diagnóstico presuntivo, la presunción sale de la anamnesis y del examen físico. Muy bien. Y junto los signos y los síntomas, todos los malestares, forman algo llamado el síndrome. ¿Qué es el síndrome? El síndrome es la colección de signos más síntomas. Signos y síntomas juntos. Pero, no es cualquier signo y cualquier síntoma. Son signos y síntomas que todos tienen la misma causa. Son causados por lo mismo, el mismo origen. Signos más síntomas con una misma causa. Ya está. Muy bien. Te doy algunos ejemplos de síndromes, ¿ya? Hay un síndrome muy famoso en el Perú. Somos número uno. Perú, potencia mundial en anemia. Número uno en anemia. ¿Qué es la anemia? Es un síndrome, ¿ah? No es una enfermedad en sí. La anemia es la manifestación de una enfermedad. Es un síndrome. Es un síndrome que se caracteriza por un signo, básicamente. ¿Cuál es el signo clásico de la anemia? La palidez de la piel y de la mucosa. La mucosa es la superficie interna del cuerpo. Palidez de superficies, palidez de piel y palidez de mucosas. Es un rasgo clásico de la anemia. Otro rasgo de la anemia es la taquicardia eventual. De vez en cuando le palpita el corazón muy rápido, más rápido de lo normal. Esos son dos signos de la anemia, ¿sí? Y hay otros más, pero los clásicos son esos. Y los síntomas de la anemia son el sueño en exceso, la debilidad cuando quieres moverte, la fatiga, la sensación de que no, mejor ni me muevo, porque estoy cansado. Eso, ¿no? Sueño todo el día, sensación de no querer moverte, que se llama fatiga. Y cuando ya te quieres mover, sientes que no tienes fuerza, debilidad, ¿no? Eso se produce por una causa. Todo eso, ¿ah? Palidez por una parte y debilidades por otra parte. Todo es por una causa, la falta de, la falta de la dengue. Ah, me estás preguntando cuál es la causa del dengue. No, es que el dengue no es un síndrome. El dengue es una enfermedad. Oye, concéntrate, estamos hablando del síndrome anémico. Después vamos a hablar del dengue, no te preocupes. No lo borres. Vamos a hablar del dengue en un rato. Déjalo ahí, ¿ya? O no, en un rato lo vuelves a poner, ¿ya? Cuando hable de dengue, vamos a profundizar un poquito más en cuáles son sus características. No, la anemia no es siempre falta de hierro. La falta de hierro es una causa de anemia. Eso sí, pero la anemia es en esencia falta de, con H, pero no es hierro. Con H, pero no es hierro. Falta de hemoglobina, Salón. Muy bien, Daniela. Falta de hemoglobina. Ah, también puede ser genética la falta de hemoglobina. Sí. No me compliques, pues se llama talasemia cuando la falta de hemoglobina es genética. O también le dicen, sí, eso produce anemia, ¿no? Anemia también produce, ¿ya?
Anemia falciforme le dicen también a un tipo de talasemia, ¿no? A un tipo de anemia genética, anemia falciforme. Pero generalmente la anemia es por falta de hierro. No importa cuál es la causa, siempre en el fondo de la anemia hay falta de hemoglobina. ¿Por qué puede haber poca hemoglobina? Por daño genético. La hemoglobina requiere de genes para poder producir hemoglobina. O si no, por falta de hierro. La hemoglobina requiere hierro en su composición. Si no hay hierro, no hay hemoglobina. O falta de vitaminas. ¿Qué vitaminas se necesitan para formar hemoglobina? La vitamina B9 y la B12. Si te falta vitamina B12, se produce anemia perniciosa. ¿Ya ves? Hay varios tipos de anemia, varios nombres, ¿no? Anemia falciforme es genética. Anemia ferropénica es por falta de hierro. Anemia perniciosa por falta de B12, pero cualquier anemia tiene hemoglobina baja. ¿Y por qué la hemoglobina baja produce palidez? Porque la hemoglobina es un pigmento rojo. La hemoglobina le da color rojo a la sangre y a la piel le da color rosado. Una vez que la piel está llena de sangre, la piel es rosadita por la sangre que tiene y la sangre es roja por la hemoglobina. Entonces, si no hay hemoglobina, la sangre es pálida y la piel también es pálida, de ahí viene la palidez. Pero la hemoglobina lo que hace es transportar oxígeno a las células. Entonces, si no hay mucha hemoglobina, las células no reciben oxígeno. ¿Y qué pasa si una célula no recibe oxígeno? ¿Para qué utiliza el oxígeno la célula? Para respirar. La célula hace respiración celular. Sí lo has visto en enero, febrero, seguramente, ¿no? La célula hace respiración celular y con eso gana energía. Entonces, si la célula no recibe oxígeno, no tiene energía y por eso viene la debilidad. No hay hemoglobina, la célula no recibe oxígeno, no hay energía, te sientes débil. Ahí están, entonces, la explicación de la anemia. Hay otro síndrome que se llama el síndrome neumónico. La neumonía es un síndrome ocasionado. ¿Cuál es la causa central? Es la infección del pulmón. Un pulmón infectado, lleno de microbios, se llena de líquido inflamatorio, se llena de células inflamatorias. Y como se llena de líquido, se llena de pus, digamos, ya no se puede llenar de aire, ¿sí o no? Le falta el aire a la persona con neumonía, ¿de acuerdo? Ese es lo clásico en la neumonía. Infección del pulmón, falta de aire, respiración agitada, todo eso parte de la neumonía. Y hay uno más, ya para acabar con esta parte. El último síndrome que quiero mencionarles porque aparece en tu práctica es el síndrome que se produce cuando hay un dolor de pecho, pero es un dolor de pecho que no es como cuando te hinca algo en el pecho, no es eso. Es un dolor de pecho que la persona siente como si algo le aplastara una gran área en el pecho, como si todo el pecho fuera aplastado por un peso inmenso, un aplastamiento que te hace pensar que no la vas a contar, que la muerte es inminente. Ese dolor incluso viene con sudoración, con palpitaciones, taquicardia. Ese es el dolor de la muerte del corazón. La muerte cardíaca duele de esa manera, se siente así. Ese dolor cardíaco se llama angina de pecho. ¿Y por qué se produce ese dolor opresivo? Ese dolor angustiante que se siente como una muerte inminente. ¿Por qué se produce ese dolor? Porque se está muriendo el músculo cardíaco. ¿Cómo así se ocasiona la muerte del músculo cardíaco? El músculo cardíaco muere cuando sus arterias se quedan tapadas. Las arterias del corazón se llaman arterias coronarias. Si esas arterias se tapan, el músculo se queda sin sangre que lo nutra y se muere. Debido a que ese dolor es ocasionado por la obstrucción de las arterias coronarias, a este síndrome se le llama síndrome coronario también. La angina de pecho también es conocida como síndrome coronario agudo, síndrome coronario.
Muy bien, Salón. Ya, ahí hay tres síndromes, ¿sí? Son muy importantes, son muy frecuentes y vienen en tu práctica, así que ha servido de mucho mencionarlos esta mañana. Vamos a la segunda, no, perdón, antes de llegar a la segunda parte, perdón, no, antes de llegar a la segunda parte, vamos a los dos conceptos que nos faltan. Nos faltan los conceptos que tienen que ver con prevenir enfermedades. Conceptos que tienen que ver con prevenir enfermedades. El concepto de higiene y el concepto de profilaxis. Ahí están esos dos. Higiene y profilaxis. A ver, higiene ahí, profilaxis ahí. Mira, yo no tengo mucho espacio en la pizarra, así que te voy a dictar un poquito, ¿ya? No creo que estemos atrasados, ¿no? Si he escrito poco y he hablado un montón, no te habrás atrasado. Te dicto entonces. Vamos a ver. La higiene, pon ahí dos puntos. Higiene son medidas para mantener, medidas para mantener el cuerpo y el entorno limpios. Medidas para mantener el cuerpo y el entorno limpios. Y de esa manera, como el cuerpo se queda limpio, el entorno está limpio, los microbios no llegan a ti. Ningún microbio. Entonces esto te previene contra todos los microbios. Esta es una prevención general. La higiene es contra todos los microbios. Los elimina a todos. En cambio, hay otra que se llama la profilaxis. En este caso, estamos hablando de la prevención específica. Prevención específica. La profilaxis consiste en los consejos para evitar una enfermedad en particular, no para evitar cualquier enfermedad, sino para evitar en particular una de ellas, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí está, eso es la profilaxis. Veamos, la profilaxis va a tener, Salón, la profilaxis va a tener 6 esferas importantes. ¿Cuáles son las 6 esferas de la profilaxis? O sea, 6 consejos básicos cuando se trata de prevenir enfermedades. ¿De acuerdo? De los 6 consejos básicos, el primero es diagnosticar la enfermedad. Si queremos que la enfermedad se detenga, que no se contagie, lo primero es diagnosticarlo rápido. Yo no lo voy a apuntar, ¿ah? Te lo voy a dictar. Primer rasgo de la profilaxis o primer consejo es diagnóstico precoz de la enfermedad. Segundo consejo. El segundo consejo es aislar a los enfermos. Si tienen una infección, hay que ponerlos en cuarentena para que no contagien, ¿ya? Aislamiento de los enfermos. Tercero, el tercer consejo de la profilaxis consiste en destruir al agente microbiano. Hay que limpiar la casa, hay que limpiar la superficie para destruir al microbio y hay que darle antibiótico, tratamiento al paciente para matar a su microbio. Destrucción del microorganismo patógeno, tercer consejo de la profilaxis. Cuarto consejo, si es que hay vehículos que transmitan la enfermedad, si es que hay un insecto que transmite la enfermedad, por ejemplo, hay que eliminarlos. Eso se llama eliminación de los vectores. Eliminamos a los vehículos que transmiten la enfermedad. Eliminación de los vectores. ¿Bien? Y las dos últimas, son 6 en total los consejos, las dos últimas es proteger a la persona sana.
¿Cómo protegemos a la persona sana de una infección? Le ponemos su vacuna que le prevenga contra la infección real. En la vacuna le damos un germen débil. Desarrollamos defensas contra el germen débil, pero esas defensas valen también contra el germen fuerte. ¿De acuerdo? Entonces, esa vacuna te previene, de esa manera te protege estando sano para que no tengas la enfermedad a través de la vacunación, también llamada la inmunización. Te vacunan y te hacen que desarrolles inmunidad contra la enfermedad. Muy bien, y la última es, si estás enfermo y tienes algo que contagia, avisa sí o no. Si vas a ver a tu flaquito, a tu flaquita, le vas a dar los reales chapes, avísale, oye, estoy un poquito mal de la garganta, ¿no? Ya, ella va a decir, él va a decir, vale la pena, no te preocupes. Esa va a ser su respuesta, pero avisa al menos, ¿no? Para que sepa que tiene que estar tomándose pastillitas después. Siempre hay que dar un aviso de la enfermedad. Claro, te lo comento de manera coloquial, pero me refiero de manera ya seria. El médico que encuentra al paciente enfermo tiene que reportar si la enfermedad es infecciosa. Las enfermedades infecciosas se reportan. ¿Para qué? Para ver estadísticas, cuántos hay enfermos y ver cómo abordamos ese problema. ¿De acuerdo? La enfermedad infecciosa tiene que reportarse de todas maneras. Muy bien, ahora sí podemos pasar a la siguiente parte, a la clasificación de las enfermedades. Mira, el punto importante de esta clase son las infecciones, ¿sí? El punto importante son las infecciones. Así que vamos a centrarnos en las enfermedades infecciosas. Sí, sí, sí. Vamos a centrarnos en las enfermedades infecciosas. Pero hay otros tipos de enfermedades. Hay tres maneras de clasificar a las enfermedades. ¿Cuáles son esas tres maneras de clasificar a las enfermedades? Veamos. La primera forma de clasificarlas es de acuerdo con su duración. Claro, te fijas en cuánto duran, comparas cuánto te duran y a la que te dura mucho, a la enfermedad que no te suelta, ¿cómo le llamas? Le llamas enfermedad crónica. Pero si acaba rápido, se llama enfermedad aguda. Muy bien. La enfermedad aguda y la crónica se diferencian generalmente por un límite de tiempo de 3 meses. Menos de 3 meses, enfermedad aguda; más de 3 meses, enfermedad crónica. ¿Ya? Muy bien. Otra forma de clasificarlo es por su frecuencia. Es decir, ¿cuánta gente está enferma? Puede que sea casi nadie. Cuando casi nadie está enfermo, cuando son muy poquitos, por ejemplo, tumores raros como el neuroglioblastoma. ¿Has escuchado? Yo solo lo escuché el año pasado cuando hice mi internado en un hospital que recibe casos de todo el país. Recibiendo casos de todo el país, habían solo 2 niños con neuroglioblastoma. Imagínate, bien raro, ¿no? Y hay otras enfermedades infecciosas que también son bien raras. ¿Sabes por qué son bien raras? Casi ya no existen gracias a la vacunación. La polio casi no existe, solo existe en los países donde la vacunación no es completa. En el Perú no existe la polio. Muy bien. Esas enfermedades esporádicas. Hay otra más, el sarampión. No existía sarampión hasta que en la pandemia,
por el contexto tan difícil, dejaron de vacunarse la totalidad de niños. Algunos dejaron de vacunarse. Y entonces los no vacunados ahora son susceptibles al sarampión. Igual es bien raro que lo tengan, porque no ves que la mayoría estamos vacunados, entonces casi nadie se enferma. Tendría que venir de otro país alguien con sarampión y encontrarse con un niño no vacunado durante la pandemia. Bien raro, ¿sí o no? Ya, eso es, ¿ves? Esporádico. Pero en cambio hay enfermedades que siempre están presentes en una región. Siempre hay una misma cantidad de enfermos. Eso no quiere decir que hay un grupo que siempre está enfermo, sino que hay un grupo enfermo, ese grupo se recupera y otro grupo de la misma cantidad se enferma, ¿no? La misma cantidad que se recupera, luego hay otro grupo de la misma cantidad que se enferma. Esas enfermedades entonces terminan estando presentes de manera constante en una región. En ese caso, a la enfermedad se le llama enfermedad endémica, una enfermedad que es constante en una región, es endémica. Pero a veces esas enfermedades que tú dices, ah, ya, el médico dice, ah, ya, el médico en la costa norte dice, hoy día voy a atender 3 pacientes con dengue. Y la enfermera le dice, doctor, ¿y usted cómo sabe? Es que la semana pasada vinieron 3 en un martes y todos los martes vienen 3 pacientes. Los miércoles también vienen 3. En realidad toda la semana vienen a diario 3 pacientes con dengue. Sí, es normal. Eso es endémico, ¿sí o no? El médico sabe cuántos pacientes va a tener al día siguiente. ¿Por qué? Porque todos los días es lo mismo. Pero de pronto, el médico empieza a notar que la enfermedad se descontrola y el fin de semana le llegan 5 pacientes con dengue. Y para la mitad de la semana siguiente son 10 pacientes con dengue. Y el siguiente fin de semana hay una cola de 30 pacientes con dengue. Y el médico atendía 10 pacientes en el día, pero ahora hay una cola con 30 pacientes todos con dengue. Se salió de control la enfermedad. ¿Cómo se llama cuando ya la enfermedad se sale de control y la cantidad de enfermos aumenta de manera inesperada? Se llama epidémica. Las epidemias son siempre transitorias, temporales, porque la epidemia es un aumento de casos y como la población no es infinita, el aumento de casos tiene un límite. Por eso las epidemias son siempre temporales. ¿Qué pasa si 1 millón de peruanos desarrollamos una infección nueva y nos votan a Europa de manera secreta? Nos dicen, no, saben que son muchos, váyanse a Europa porque acá nos van a contagiar. Vamos e infectamos a los europeos. Cuando infectemos a otro continente, ¿qué podría desarrollarse? Si la infección pasa de un continente a otro, se podría desarrollar pandemia, pero no siempre. Cuando, cuando llegan extranjeros y contagian a los locales, a eso se llama casos importados. Casos que vienen de otro país y contagian a tu continente. Esos son casos importados. Eso no constituye pandemia. Va a constituir pandemia cuando entre los locales se empiezan a contagiar. A eso se llama transmisión comunitaria. No los extranjeros, sino entre locales se da el contagio. Si la transmisión comunitaria se produce en 2 o más continentes, ahí recién se llama pandemia. Ya está. Muy bien. Ahora sí, pasamos a la tercera forma de clasificar a las enfermedades. La tercera forma es por su causa, por su origen. Por su origen, por su causa, las enfermedades pueden ser infecciosas y no infecciosas.
Vamos a poner primero las no infecciosas por acá. Por su causa, las enfermedades pueden ser no infecciosas. Muy bien. O pueden ser infecciosas. Ya está. Muy bien. Ahorita les voy a dar tiempo para que copien, ¿ya? Acabo esta columna y les doy unos minutitos para que copien. Un poquito de paciencia. Vamos a ver. Antes de ir a las infecciosas, vamos a las enfermedades no infecciosas. Son enfermedades que no se transmiten, no se contagian. Lo que hacen, lo que pueden hacer es, o mejor dicho, la forma en que se producen es por algún factor del ambiente o por algún factor propio del individuo interno. Esos son los que ocasionan esas enfermedades. Por ejemplo, mira, hay algunas enfermedades no infecciosas que se producen por no comer bien, enfermedades que se producen por mala nutrición, por falta de nutrientes. ¿Cómo se llaman? Enfermedades por falta de nutrientes. Se leo. Enfermedad por falta de nutrientes se llama carencial. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hay varios tipos de anemia que son por falta de algún nutriente, ¿verdad? La anemia por falta de hierro, por ejemplo, anemia ferropénica. O si no, también enfermedades por falta de vitaminas. Se llaman avitaminosis, enfermedades por falta de vitaminas, como por ejemplo, la falta de vitamina D, la que tiene que ver con el calcio, produce raquitismo en niños, osteomalacia en adultos. La falta de B1, la falta de tiamina, ¿te acuerdas? La falta de vitamina B1 de tiamina produce una enfermedad llamada beriberi, una enfermedad que se caracteriza por, el beriberi se caracteriza por calambres musculares y puede venir acompañada de hinchazón del cuerpo, de pura agua, o acompañada de daño al corazón, por daño muscular al corazón. Ya ese es el beriberi. Otra enfermedad por falta de B1 es la encefalopatía de Wernicke, un daño neurológico que se caracteriza por confusión, también parálisis del ojo, oftalmoplejía y marcha tambaleante, ataxia. Ahí están las características de la encefalopatía de Wernicke, una de las enfermedades causadas por deficiencia de B1. La deficiencia de B3 causaba pelagra, piel agrietada, que además tiene tres rasgos: dermatitis por la piel agrietada, dermatitis, inflamación de la piel, y diarrea, demencia. Ahí están los tres rasgos, las tres Ds de la pelagra: dermatitis, diarrea, demencia. La falta de vitamina C produce escorbuto. La falta de vitamina B9, anemia megaloblástica. La falta de vitamina B12, anemia perniciosa. ¿Ya ves? La falta de yodo, ¿qué enfermedad produce? Una hinchazón de la tiroides. Se produce ante la falta de yodo en el cuerpo. A eso se llama bocio qué. ¿Bocio qué, Milena? ¿Bocio qué? Bocio en bocio endémico. Endémico. ¿Por qué endémico? Porque ocurre en algunas regiones donde no comen yodo, donde la sal no tiene yodo. ¿Ya? Muy bien.
Vamos a otro conjunto de enfermedades, mira. Te cuento que hay enfermedades que se producen por trabajar. Qué cosa tan triste. Enfermedades producidas por las condiciones del trabajo. Se llaman ocupacionales. Por ejemplo, cuando uno tiene un trabajo donde grita mucho, un profesor, por ejemplo, que no usa parlante, que no usa micrófono, un profesor más tradicional como en los colegios, ¿no? Ese profesor tiene que esforzar tanto sus cuerdas vocales que se dañan y a la larga se produce cáncer de cuerdas vocales, cáncer de la laringe, cáncer laríngeo. También lo sufren todos los que tengan que gritar para hacerse escuchar, los cómicos ambulantes, los vendedores ambulantes, todos ellos, ¿ya? Sufren cáncer laríngeo a lo largo con el pasar del tiempo. La sordera es común en los eventos musicales o en las fiestas, en los trabajadores de ese tipo de industria. En la industria minera, la acumulación de metales pesados, como por ejemplo el saturnismo. ¿Qué es el saturnismo? El saturnismo es lo mismo que decir el plumbismo. Saturnismo o plumbismo es la acumulación de plomo en la sangre, en el cuerpo, ¿de acuerdo? Acumulación de plomo en la sangre y en el cuerpo. Muy bien. Y la otra se llama, un ratito, la otra enfermedad por minerales se llama antracosis. La antracosis es una enfermedad que la sufren los mineros del carbón. Antracosis es una enfermedad que la sufren los mineros del carbón. Los leños de carbón, el carbón negro que se usa para la parrilla, es un mineral, es un fósil. Son fósiles de plantas gimnospermas muy antiguas, plantas de la época de los dinosaurios. Esas son las gimnospermas, ¿ya? Esas plantas han sido fosilizadas y ahora son carbón. Ese carbón está bajo tierra, en minas. Entonces, ese carbón lo utilizamos para poder prender, pero hay que sacarlo de la tierra. Y en las minas de carbón se levanta mucho polvo de carbón. El carbón está como partículas en el aire. Los mineros respiran el carbón en el aire y grano por grano, dentro del pulmón, se van formando piedras de carbón. El mismo carbón que está afuera se llega a formar adentro del pulmón granito por granito al respirarlo. A eso se llama antracosis. Muy bien. Otras enfermedades, a ver, hay enfermedades que se producen desde el momento del embarazo, se llaman congénitas. Enfermedades que se producen desde el embarazo mismo, ¿ya? En el inicio del embarazo se produce la unión de espermatozoide y óvulo, ¿sí o no? Al empezar el embarazo, la fecundación es la unión de espermatozoide y óvulo. Ahí se obtiene 46 cromosomas como la suma de 23 paternos más 23 maternos. Pero si los espermatozoides o los óvulos tienen una cantidad anormal de cromosomas, el hijo también va a salir con un cromosoma más o un cromosoma menos. Si tiene un cromosoma más el hijo, a eso se llama trisomía. Si tiene un cromosoma menos, a eso se llama monosomía. Muy bien. Son dos tipos de enfermedades que se producen cuando se suman los cromosomas de papá y mamá. Y eso ocurre en la fecundación, al inicio del embarazo, ¿ya? Como ocurre al inicio del embarazo,
Todo lo que ocurre en el embarazo se llama congénito. Hay una trisomía que menciona su compañero, ¿no? Su compañero Fox. La trisomía del 21, la trisomía del cromosoma 21. Hay un cromosoma 21 extra. A eso se llama síndrome de Down. Vamos ahora a las tres últimas enfermedades. Tenemos enfermedades cuando un órgano no funciona porque acumula daño, acumula lesiones con el pasar del tiempo. Ese mal funcionamiento por daño acumulado se llama enfermedad degenerativa. Ejemplo de enfermedades degenerativas. Cuando la articulación degenera, se llama artrosis. Cuando la memoria degenera, se llama Alzheimer. Pero también, mira, esto es un mal funcionamiento, pero tiene una explicación evidente, ese mal funcionamiento. No funciona porque ha sido dañado mucho tiempo, mucho daño se ha acumulado y degeneró, pero a veces el órgano funciona mal y no hay una explicación evidente. El órgano no funciona, pero tú lo ves y parece que está sano, sino que adentro las células están mal programadas, las células funcionan mal, pero el órgano está bien construido. ¿Cómo se llama ese tipo de enfermedad? Donde hay mal funcionamiento, pero no hay un daño orgánico, no hay un daño en el órgano visible. Hay una mala programación de las células. Eso se llama enfermedad funcional. Mal funcionamiento sin daño visible. Mal funcionamiento sin daño orgánico. Eso caracteriza las enfermedades funcionales. Ejemplo, a veces el sistema inmunitario está mal programado y termina atacando a tus propios órganos. A eso se llama enfermedades autoinmunes. Eso es genético, es una mala programación y con eso se nace. Pero a veces esas enfermedades se ganan por malas conductas, por malos hábitos. Por ejemplo, cuando tú comes mucha azúcar, tu cuerpo produce mucha insulina, porque la insulina tiene la función de hacer que el azúcar, cuando se eleva, más bien disminuya. La insulina baja el azúcar. Si tú comes mucho azúcar, produces mucha insulina. Y el exceso de azúcar te lleva al exceso de insulina. En un punto de la vida de las personas, llegan a comer tanta azúcar, llegan a producir tanta insulina que el cuerpo se aburre de tanta insulina y ya no le hace caso a la insulina. A eso se le llama resistencia a la insulina. Por más que el cuerpo produce mucha, ya no hará efecto. Entonces, la consecuencia será que el azúcar no baja en la sangre. El azúcar se mantiene elevada y eso te va a llevar finalmente a una enfermedad, ¿verdad? Enfermedad que se produce como consecuencia final después de desarrollar resistencia a la insulina, el azúcar se va a mantener siempre alta y eso caracteriza a la diabetes mellitus tipo 2. Muy bien, ahí está. Ah, nos falta una. Tu grupo favorito, Salón. Tus enfermedades favoritas. Acá está tu crush. Acá están chicos, locas como nos gustan. Bromita nomás, ¿ya? Acá están las enfermedades psiquiátricas. Acá están, señorita, el delincuente ese que es tu crush. El tatuado que anda en moto. Ese. Ahí está, psiquiátricas. ¿Cómo le llaman a ese delincuente del barrio, ah?
que busca emociones intensas, pues, busca sentirse vivo, pero a costa de las drogas, de la violencia, del riesgo. Muy bien, esa vida, esa doble vida se llama trastorno límite de la personalidad. También hay trastornos de adicciones, pero no, ese es trastorno límite de la personalidad. Bueno, hay algunas que son bien, bien serias, no son de broma, como la ansiedad, la depresión, ¿no? Pero hay otras que son más divertidas, como la esquizofrenia. Mentira, es broma. En la esquizofrenia uno imagina que tiene amigos. La esquizofrenia es cuando desarrollas amigos imaginarios, ¿no? Escuchas voces también, aunque no siempre es divertido, ¿no? Claro, la persona se siente angustiada muchas veces por lo que escucha, porque la esquizofrenia llega a acompañarse de paranoias y ahí se vuelve feo, pues, ¿no? Porque ya no es que hablas mucho, ya no es que la persona habla demasiado y salta de tema en tema, es tan parlanchín que su habla es desorganizada. Ya no es que solamente su entorno es desordenado porque hace un montón de cosas a la vez y todo lo deja a medias. No, no, eso no es lo malo de la esquizofrenia, eso es manejable. Tú puedes ser amigo de alguien así, lo acompañas, lo ayudas, sí, pero es ya difícil para la persona cuando se torna paranoica, pues, ¿no? Ahí más bien se empieza a alejar de su entorno, porque piensa que conspiran contra él, ¿no? Y ahí se pone feíto, pues, ¿no? Ya, es la esquizofrenia, ¿ya? Y así pues, Salón, tenemos varias, ¿no? Los trastornos de personalidad narcisista, ¿no? Ese ex tuyo, el trastorno de personalidad narcisista, el que nunca tenía la culpa, el que siempre era la víctima y tú lo manipulabas, él, exactamente. O los Terian, ¿sí o no? Los que dicen que se sienten animales. Yo no conozco a ningún Terian. Si conoces una Terian que se cree gatita, me la presentas, por favor, para preguntarle, ¿no? Más o menos cuál es su ideología. Claro, sí, 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 para una tarea, nada más, para una tarea. Oye, los Terians tienen un trastorno histriónico, buscan llamar la atención, porque yo no he visto que coman carne cruda, realmente. Así que no creo que se sientan muy animales. Es más una forma de llamar la atención, ¿sí o no? ¿No? Es un trastorno histriónico de la personalidad. Bien, ok, ya, hasta ahí entonces vamos, Salón, a darnos 2 minutos nomás, a que yo quiero hacer unos cuadritos, ¿ya? Quiero que copies tranquilito unos cuadritos y empezamos, cuidamos el tiempo, nos tenemos por ahí. El agente causal. ¿Quién tiene patogenicidad y virulencia? El llamado agente causal. ¿Quién es el agente causal? El agente causal es el que produce la enfermedad. O sea, él es el que se mete en tu cuerpo, se mete en las células o en los órganos y los daña, produce daño directo. O sea, él es el que está adentro haciendo daño. Muy bien. Y lo que vamos a hacer aquí es desarrollar una lista de agentes causales. Wow. Vamos a hacer una larga lista de los distintos agentes causales de infecciones. Entonces, vamos a poner el nombre del agente y la enfermedad que produce, nada más, ¿ya? Así de simple, nombre del agente y la enfermedad que produce. Entonces vamos a hacer una lista bastante larga. Vamos a ocupar estas dos columnas, ¿ya? Para hablar de todos los agentes causales de infecciones. Vamos. Profesor, ¿Sí? disculpe, ¿podría repetir sobre patogenicidad y virulencia, por favor? El concepto. Que repita patogenicidad y virulencia. El concepto. Sí. Ya. Patogenicidad es la capacidad de producir enfermedad.
Y virulencia es la capacidad de producir enfermedad grave en corto tiempo. Todo microbio que te produce enfermedad es patógeno, pero tienen distintos grados de virulencia. Algunos patógenos son más virulentos que otros, ¿ya? Porque son más mortales, digamos, desarrollan mayor gravedad en menos tiempo. Ok, Ok, profesor, gracias. perfecto. Lo que iba a poner acá es el agente causal y la enfermedad que produce, ¿no? Ya está. A ver, primero vamos a hablar de agentes causales, pero que sean virus, por favor. Mencióname algunos viruses. Virus, nada más. Solo quiero virus. A ver, vamos a ayudarnos de tu práctica también. Sí, en tu práctica mencionan bastantes enfermedades y por ahí aparecen algunos virus mencionados, como por ejemplo, en la pregunta número 1 te soplan dos virus. Virus VIH y virus influenza. Muy bien. Virus de la influenza. ¿Qué enfermedad causa el virus de la influenza? Causa la gripe. La influenza o gripe son lo mismo. Influenza o gripe son causadas por virus. La gripe te da todos los años, ¿sí o no? Más o menos entre mayo a septiembre nos da gripe, generalmente. ¿De acuerdo? Ya. Esa gripe, esa influenza, ¿cuál es? ¿Cuál es la gripe estacionaria? AH3N2, por si acaso, ¿ya? Esa gripe es una bandida. Empieza a hacer pandemias desde hace 70 años. Esa gripe es pandemia todos los años. Sino que no nos preocupamos porque no es mortal, pero es pandemia, porque abarca todo el mundo. Esa gripe se esparce por todo el mundo cada año. Cada año tiene una mutación pequeña y logra infectar de nuevo a todo el mundo. Produce pandemias anuales. Ya la gripe estacionaria. Hay una gripe especial que sí es mortal, la AH1N1. Produjo una pandemia significativa en el 2009. Por culpa de esa pandemia no tuve viaje de promoción, mira. La AH1N1, 2009, gripe porcina se llamó. ¿Ya? 100 años antes, en 1914, si no me equivoco, la misma AH1N1 produjo otra pandemia llamada la gripe española. Muy bien. VIH, ¿no? También. Virus de inmunodeficiencia humana. Inmunodeficiencia humana. Humana. Produce una enfermedad llamada síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Por ahí, en la pregunta número 2, te mencionan a otra enfermedad, viral también. Dos enfermedades virales aparecen en las claves de la pregunta número 2. ¿Quiénes? Aparece el dengue. ¿De acuerdo? En los virus es bien curioso porque los virus generalmente tienen el nombre de la enfermedad que producen. Entonces, el virus dengue produce una enfermedad llamada dengue. Si en el examen de admisión te preguntan quién produce el dengue, obvio, no te van a poner virus dengue en las claves, te van a poner su otro nombre. ¿Cómo se clasifica el virus dengue? Como arbovirus. Así va a aparecer, pues. ¿Quién es el agente causal del dengue? ¿El virus dengue? No. El arbovirus te van a poner en la clave, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos ahí también la hepatitis. Mira, la hepatitis es una enfermedad causada por virus. Hepatitis A, B, C, D. Son varios tipos de hepatitis.
Pero de los varios tipos de hepatitis, ¿sabes cuáles importan? La A y la B nos importan más. ¿Por qué? Porque la C, la D y la E solo son preocupantes, solo infectan a las personas que ya tienen antes hepatitis B. Si no, no. Así que las principales son estas dos. La hepatitis A es una enfermedad principalmente diarreica, produce principalmente diarrea y secundariamente inflama el hígado, produce decaimiento general, debilidad general y un ligero tinte amarillo en la piel que es propio de un hígado inflamado. Pero es transitoria, es una enfermedad aguda la hepatitis A. Su curso es benigno porque te recuperas completamente y no la vuelves a sufrir. En cambio, la hepatitis B es una enfermedad crónica que no se transmite como diarrea de las heces a la boca, no se transmite así. Se transmite por vía sexual o por contacto con sangre contaminada. Esa hepatitis B es una enfermedad duradera, crónica, de largo plazo, que produce inflamación del hígado permanente y como consecuencia final, como complicación final de un hígado que está permanentemente inflamado, se llega a la cirrosis hepática, que consiste en que el hígado, por un daño prolongado, se llena de cicatrices. Ya no hay hígado verdadero, es pura fibra cicatrizal con forma de hígado. ¿De acuerdo? Eso es cirrosis. La consecuencia final de la hepatitis B es la cirrosis. ¿De acuerdo? Muy bien. Y por ahí nos faltan un par de virus, por ejemplo, el virus sarampión, que causa esa enfermedad, sarampión. Y el virus, mira, ya, ojalá no me falte espacio después por estar poniendo tantas enfermedades. El último virus que me voy a dar la libertad de poner acá es el virus polio. Es un virus que ya casi no existe por la vacuna y cuando existía producía una enfermedad llamada poliomielitis, una enfermedad donde la polio inflamaba la médula espinal y al inflamar la médula espinal se producía parálisis de piernas y de brazos. Entonces la consecuencia es parálisis del cuerpo, ¿ya? En la poliomielitis. Bien. Ahí está. Hay un virus más que te puedo mencionar, el virus herpes. El virus herpes produce el llamado beso de la araña. No es una araña la que te ha besado. Cuando te sale una ampolla en la parte externa del labio y luego esa ampolla se abre como una herida, como una úlcera, eso no es el beso de ninguna araña. ¿A quién habrás besado? ¿Mm? ¿A quién habrás besado que te contagió herpes? Ese es el herpes tipo 1. No, las aftas son otra cosa. Las aftas son ampollas adentro del labio o adentro de la boca. El herpes sale clásicamente en la parte externa del labio. ¿Ya? Muy bien. Ah, besaste una Terian que se creía araña. Ese fue tu beso de la araña. Bandido, míralo. Ok, ese es el herpes tipo 1. Si esa ampolla te sale en la región genital, ahora dime que fue la araña. Ese fue el herpes tipo 2. Herpes tipo 2, herpes genital. Falta el herpes. El herpes tipo 3 no es tan falta porque le da a los niños. Se llama varicela zoster. Virus varicela zoster. Herpes simple tipo 3. Muy bien. Y hay 8 herpes en total. 8 herpes. El herpes tipo 4 se llama virus de Epstein-Barr y produce mononucleosis. Junto con el herpes tipo 6, el citomegalovirus, también producen una enfermedad que se transmite por el beso, llamada mononucleosis, ¿ya?
La mononucleosis es muy común en las fiestas, en tus fiestas romanas, donde hay beso de 5, beso de 10. Se besan de 5, basta que uno tenga mononucleosis, toda la promoción tiene mononucleosis. Horrible. Perdón, me acordé de las fiestas de mi promoción. Pasó, ¿ah? Se hizo canon en mi promoción, yo no. A mí no me pasó. Yo soy el Monse que no hace beso de 5, pero a mi promoción le pasó. Muy bien. Esto es enfermedades virales, agentes de tipo virus. Ya está. Ahora, vamos a las enfermedades el jura dice. Vamos a las enfermedades bacterianas. Hay algunas bacterias, muchas bacterias que te causan enfermedades. Otra vez, me gustaría que nos guiemos de la práctica y de ahí complementamos con lo que va faltando. A ver, ¿qué dice tu práctica al respecto? En la pregunta número 2 se mencionan varias bacterias. En la pregunta número 2 hay varias bacterias. Está la bacteria causante, bueno, está la enfermedad, una enfermedad causada por bacteria, la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad donde el pulmón se llena de pelotas. Esas pelotas se llaman granulomas. Las pelotitas son como papitas, papitas chiquitas, esas papitas cóctel. Así son esas pelotitas que crecen dentro del pulmón. Se llaman granulomas. Esas proliferan en el pulmón y el pulmón se inflama porque ya hay bacterias y no se llena de aire porque está lleno de pelotas, ¿no? No se va a llenar de aire. Entonces se produce tos, dificultad respiratoria. ¿Quién causa la tuberculosis? Es una bacteria tradicionalmente llamada bacilo de Koch, ¿ya? Bacilo de Koch le llaman tradicionalmente, pero su otro nombre es Mycobacterium tuberculosis. ¿Sabes? No voy a poder ponerle su nombre tradicional. De frente voy a ponerle su nombre taxonómico, su nombre propio, ¿ya? El espacio no me va a alcanzar. Bacilo de Koch o también llamado Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. Ya ahí nomás como abreviación, ¿ya? Listo, esa es una. ¿Qué otra enfermedad aparece en tu pregunta número 2? El cólera. El cólera es causada por una bacteria llamada Vibrio cholerae. Cholerae. Vibrio cholerae. El Vibrio cholerae produce diarrea. El cólera es una enfermedad diarreica, pero no es cualquier diarrea. ¿Cómo tiene que ser la diarrea para que sea colérica? Clásicamente, el cólera produce en un día más de 10 cámaras diarreicas, más de 10 llamados de la naturaleza, más de 10 acudidas al baño. Eso es cólera, una diarrea bastante acuosa y muy frecuente, más de 10 veces en el día. Muy bien. ¿Quién más aparece? Aparece el tétanos, una enfermedad causada por una bacteria llamada Clostridio tetani. Clostridium tetani causa tétanos. Es una enfermedad mortal donde los músculos se paralizan en contracción. Se llama parálisis rígida o parálisis espástica. El cuerpo se contrae, todo se contrae, todo. Fíjate, en Google busca opistotonos, busca en Google. Vas a ver cómo se pone el cuerpo cuando sus 600 músculos se contraen al mismo tiempo, de manera intensa. La postura corporal se llama opistotono. Parece poseído. La muerte se produce porque uno de los músculos afectados se llama diafragma.
El diafragma es el músculo de la respiración. El diafragma se contrae y se paraliza. Si el diafragma se paraliza, ya no respiras. Hay paro respiratorio y ahí viene la muerte. Ah, muchas gracias. Ahí está el opistotono. Perfecto. Eso es, entonces, parálisis rígida. Produce parálisis respiratoria y muerte. Hay otra bacteria, otro clostridio, que produce parálisis, pero no rígida, sino parálisis flácida. El músculo no en contracción, sino el músculo estirado, en relajación. ¿Cómo se llama el clostridio que produce parálisis flácida? Se llama Clostridio botulino. Clostridium botulinum. Este clostridio tiene una toxina que se llama la bototoxina. La bototoxina produce botulismo, un problema de parálisis flácida. Igual, se paraliza el diafragma, no se contrae en este caso no se contrae, y como se paraliza en relajación, no hay respiración. Parálisis del diafragma, fallo respiratorio, muerte. Pero mira, es bien curioso que esa toxina mortal la podemos aplicar en la cara a bajas dosis. Y si aplicamos bototoxina a los músculos faciales en bajas dosis, hacemos que la cara pierda un poco de expresividad. En reposo. En reposo va a haber menos expresión. ¿Y eso para qué sirve? Para eliminar arrugas propias de los gestos o de la expresión facial. Un tratamiento estético sería el uso de bototoxina en un tratamiento llamado Botox. Se inyectan bajas dosis de toxina botulínica, de bototoxina, en los músculos faciales para producirles una leve parálisis, una leve relajación, con lo cual reduces las arrugas por expresión facial. Muy bien, ahí está. Reduces las arrugas a costa de reducir tu expresividad facial, por si acaso. ¿Ah? Muy bien. Podemos seguir, claro, vamos a continuar un poquito más. Hay otras bacterias que nos importa mencionar, ya no están en la práctica mucho, pero nos importa mencionar, por ejemplo, a la bacteria que causa neumonía. ¿Te acuerdas que hablamos de estoy en la primera parte, estoy apuntando allá y ya no se ve. En la primera parte hablamos de un síndrome llamado neumonía, donde el pulmón sufre infección. ¿Quién es el principal germen que puede infectar al pulmón? Se llama el Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae. El Streptococcus pneumonia. Muy bien. El Streptococcus pneumonia, ¿no? El Streptococcus pneumoniae produce neumonía, inflamación e infección del pulmón. Hay otro estreptococo que no llega al pulmón, se queda en la garganta. Produce inflamación dolorosa de la garganta, pero sin tos, sin flema. Ese es peligroso, ¿ah? Se llama Streptococcus pyogenes. Produce dolor de garganta con inflamación, pero sin tos y sin moco. Produce faringitis bacteriana. Es peligroso porque los residuos que deja después de 2 o 3 semanas, esos residuos dañan al corazón y producen fiebre. Eso se llama fiebre reumática. Es el daño producido por los residuos de una faringitis producida por Streptococcus pyogenes. Bien, unos cuantos más. Tenemos el bacilo de Bordet. El bacilo de Bordet se llama bordetela.
produce una tos incontrolable. Esta bordetela se llama bordetela pertussis. Produce tos convulsiva, también le dicen tos ferina, tos fiera, tos salvaje, una tos incontrolable. Le da a los recién nacidos menores de 6 meses una tos imparable hasta que se quedan sin aire. Y cuando se quedan sin aire dejan de toser y respiran para recuperar el aire de forma violenta, produciendo un sonido agudo, característico, como un gallo le dicen. Produce un sonido agudo final cuando jala violentamente el aire para recuperarlo después de la tos convulsiva. Es una tos que dura 4 meses. Le llaman coqueluche acá. En Asia le dicen la tos de los 100 días. Es así más legendario, ¿no? La tos de los 100 días le dicen en Asia. Muy bien. Dura como 4 meses. Su etapa más fuerte es el primer mes. Después ya se hace cada vez más suavecita esa tos. Tenemos también, aparte del bacilo de Bordet, el bacilo de Yersin, Yersinia pestis. Perdón, los nombres propios taxonómicos se escriben en minúscula. Yersinia pestis. Solo la primera letra va en mayúscula. ¿Ya? Muy bien, produce peste bubónica. También llamada peste negra en la historia, ¿no? Produjo una pandemia. Muy bien. Por ahí tenemos que mencionar unas cuantas más, ¿ah? Tenemos que mencionar a la Bartonella bacilliformis, la causante de la enfermedad de Daniel Alcides Carrión. La Bartonella bacilliformis causa la enfermedad de Carrión. También se le llama bartonelosis, pues, ¿no? Porque es causada por Bartonella. La enfermedad de Carrión tiene 2 etapas, la fiebre de la oroya y la verruga peruana. La fiebre de la oroya es temporal, aguda. La verruga peruana es crónica, dura 1 año. Son 2 fases de la enfermedad de Carrión, fiebre de la oroya y verruga peruana. Muy bien. Tenemos un par más, tengo que mencionar un par más. Tenemos a la Rickettsia prowazekii. La Rickettsia es una bacteria intracelular, vive dentro de la célula. Se transmite por el piojo. Se transmite por el piojo y produce una diarrea con erupciones en la piel. Se llama tifus epidémico. Erupciones en la piel. Tifus epidémico. Muy bien. Rickettsia prowazekii. ¿Quién nos está faltando? A ver, ¿quién nos está faltando por aquí? Uy, nos faltan un montón, ¿ah? Por ejemplo, tenemos a Borrelia burgdorferi. Es una bacteria que se adquiere por la picadura de las garrapatas. Las garrapatas transmiten esta bacteria que produce una enfermedad del sistema nervioso transitoria, inflamación transitoria del sistema nervioso llamada enfermedad de Lyme. Muy bien, muy bien. Sigamos, sigamos. Una última, creo ya. Me parece que una última. El bacilo de Ebert. El bacilo de Ebert, Salmonella tifi, produce fiebre tifoidea. Bacilo de Ebert, Salmonella tifi, fiebre tifoidea. Más, todavía más. Se me ocurren más. Tenemos al germen causante de la lepra, Mycobacterium leprae. Seguimos. Tenemos también, ¿verdad?
Ya, dos más, ya no nos queda más que espacio para dos. Muy bien, hasta ahí tendremos que llegar lastimosamente. Seguimos con la bacteria causante de una enfermedad de transmisión sexual, bacteria causante de sífilis. Se llama Treponema pallidum. Treponema pallidum. Muy bien. Y la última por ahí que podríamos mencionar, ya, una, a ver, más, Treponema pallidum, ya, la que causa gonorrea, otra enfermedad de transmisión sexual. ¿Cómo se llama la causante de gonorrea? Se llama Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae. Ya está. Gonorrhoeae, con una H en el medio, ¿ya? Neisseria gonorrhoeae. Ay, qué intenso. Esto es solamente enfermedades causadas por bacterias, ¿ah? Nada más. Todavía nos faltan otros organismos que también nos infectan. A ver, ¿qué otros organismos nos van a faltar por acá? Sigamos. Faltan protozoarios, por ejemplo. Los protozoarios son como animales, pero de una sola célula. Viven libres como animales, pero su cuerpo solo tiene una célula. Son otro reino, no son del reino animal. Lo comparo con animales solo porque viven libres y se mueven, pero son del reino protista. Los protozoarios son del reino protista. Tenemos ahí a varios, ¿ah? El principal es el plasmodio. El plasmodio produce una enfermedad llamada paludismo o también le dicen a esa enfermedad malaria. El plasmodio produce paludismo o malaria, son sinónimos. Es una enfermedad que ataca la sangre, produce anemia crónica, anemia duradera. Este protozoario mata a los glóbulos rojos y por eso produce anemia. Por la muerte de los glóbulos rojos, como ahí hay hemoglobina, muere el glóbulo rojo y la hemoglobina baja. Ahí se produce anemia. Y fiebre cada 3 días. Cada 3 días mueren los glóbulos rojos. Ahí se produce la anemia y la fiebre, cada 3 días. Muy bien. El primer plasmodio en descubrirse fue en África. Se llamó Plasmodio malariae porque produce malaria. Pero luego en América no existe Plasmodio malariae. En América el más frecuente se llama Plasmodio vivax con V, vivax con X al final. Plasmodio vivax. Y el que produce acá malaria más grave se llama Plasmodio falciparum. Plasmodio falciparum. Muy bien. Ese es un tipo de enfermedad. Otra enfermedad se llama mal de Chagas. El mal de Chagas es causado, el mal de Chagas es causado, ¿por quién? El mal de Chagas es causado por un protozoario llamado Trypanosoma cruzi. Muy bien. El Chagas afecta a los glóbulos rojos y al músculo cardíaco, así como al músculo intestinal. Produce daño al músculo del corazón y del intestino. El corazón va a tener paro cardíaco porque se destruye el músculo y el intestino ya no se mueve, comienza a acumular heces. Se produce megacolon, un colon muy grande por acumulación de heces. Eso hace el mal de Chagas. Después tenemos la leishmaniasis. Es una enfermedad producida por leishmania. Leishmaniasis. Es una enfermedad que ataca generalmente a las articulaciones y a la piel. En la piel, la leishmaniasis en la piel produce úlceras en la cara, en los espacios de flexión, en toda la piel. Se producen úlceras donde la carne se ve viva abajo, no duele, raro,
y los bordes están más elevados que el interior. El interior está deprimido. Esa es una úlcera de la leishmaniasis. También le llaman UTA a la leishmaniasis cutánea. Otros gérmenes, otros que también son protozoarios, tenemos al tripanosoma, a otro tripanosoma que no es de América. El cruzi es de América. El tripanosoma brucei es tripanosoma africano. El tripanosoma africano brucei produce la enfermedad del sueño, una enfermedad neurológica que lleva al coma y finalmente a la muerte. Después tenemos algunas amebas que entran y inflaman el intestino, producen disentería, eso es malestar intestinal, diarrea, cólicos. ¿Quién produce disentería? La entamoeba histolítica. Entamoeba histolítica. Y por último, ya para irnos de los protozoarios, hay una ameba que infecta el cerebro y lo destruye. Le llaman ameba come cerebros. Se llama Naegleria fowleri. Muy bien. Esto produce encefalitis, inflamación y degeneración del cerebro. Encefalitis, encefalopatía, si quieres, ¿ya? Es lo mismo. Todos estos son gérmenes de tipo protozoario del reino protista. Muy bien. También tenemos gérmenes que son hongos. Un hongo bastante común en la piel, en el cuerpo, se llama Candida albicans. En la piel, si la persona tiene defensas bajas, inmunodepresión, aparece en la boca y en el esófago. También en el SIDA aparece eso, ¿no? Cándida en la boca y en el esófago, como una placa blanquecina en la lengua. Ese es el cándida en la boca. Pero también produce hongos en las uñas de los pies, onicomicosis. Y otra cosa que produce es enfermedad de transmisión sexual. Puede infectar la vagina, vaginitis por cándida. ¿Cómo se nota la vaginitis por cándida? Hay un descenso blanquecino, grumoso, bastante espeso, más o menos abundante. Pero si es blanquecino y espeso, sospechas de cándida. Además que le arde la relación sexual y le pica la vulva durante el día. Eso también es signo de infección por cándida. Muy bien. Otros hongos son los hongos de la piel. Se les llama dermatofitos. ¿Quiénes son los dermatofitos? Microsporum y Trichophyton. Esos dos son dos diferentes, ¿ya? Producen infección en la piel, tiña corporal. Producen hongos en la piel, hongos en el cabello, caspa, o hongos en los pies, pie de atleta. Hongos en el cuerpo producen ellos, Microsporum y Trichophyton. Tenemos después un último hongo que se llama el Histoplasma capsulatum. Este infecta los pulmones. Histoplasma capsulatum. Produce histoplasmosis, pues, ¿no? Que es una infección del pulmón, por si acaso. ¿Ya está? Ahí tenemos a los principales hongos que infectan al cuerpo. Ajá. Y ya para ir acabando, tenemos varios gusanitos que infectan al cuerpo también. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ya no nos queda tiempo, ¿no? Me parece que ya estamos con la hora. Pues estoy equivocado, porque empezamos.
Sí, pues empezamos 11:50. Pucha, disculpa, nos estamos pasando ya de la hora. Pero mira, pues, mira todo lo que estamos abarcando. Bueno, yo normal, ¿ah? Vamos a completar. Gusanitos que causan infecciones. Tenemos a la Taenia solium. Causa una enfermedad llamada teniasis, infestación por tenias. Esta tenia tiene una larva, se llama la larva cisticerco. Cisticercus cellulosae se llama la larva. Esa larva vive en el músculo y en el cerebro. Ahí se produce cisticercosis. Es la larva de la tenia. Tenemos a la larva hidátide. La larva hidátide le pertenece a la tenia echinococcus, a la tenia del perro, al equinococo. Esa larva infecta los pulmones y al hígado produciendo hidatidosis. Hidatidosis. Y luego tenemos otras infecciones, por ejemplo, otros gusanos, Ascaris, lumbricoides, produce ascarosis. Tenemos también a Enterobius vermicularis, son unos gusanitos que afectan a los niños. Producen huevos en el ano, luego el niñito se rasca esa región al despertar y como es un niño se lleva las manos a la cara y ahí los huevos ingresan nuevamente a la digestión y se reinfecta, ¿ya? Esos también se llaman oxiuros, la infección por oxiuros, oxiurasis. Después, la fasciola hepática es un gusano que infecta al hígado, produce una infección llamada fasciolosis. ¿Ya? Y hasta ahí tenemos a los gusanos. Hasta ahí está bien con los helmintos. Y nos quedan mencionar algunos insectos y arácnidos que también nos pueden enfermar. Insectos que nos pueden enfermar. Hay una mosca que pone sus huevos en las heridas y ahí crecen los gusanos, la larva de la mosca. Se llama miasis esa infección. Lo produce la mosca llamada Dermatobia hominis. Miasis, producida por Dermatobia hominis. Después tenemos a la infección por piojos, Pediculus humanus. Pediculus humanus. Se llama pediculosis, la infestación por piojos. Después tenemos a los piojos de la región púbica, se llaman Tirius pubis. Le conocen como ladillas a esa infección. Y la última, producida por artrópodos, es producida por un arácnido, no por un insecto. Hay un arácnido que se mete a la piel, a la epidermis y causa picazón. Es la hembra quien se mete a la epidermis y causa picazón. El arácnido es un ácaro llamado Sarcoptes scabiei. Y cuando ese ácaro se mete a la epidermis, produce una picazón llamada sarna o escabiosis. Sarna o escabiosis. Todo esto es producido por artrópodos. Artrópodos. Ya está. Bien, nos quedan algunas cosas ya finales, nada más que mencionar. No te preocupes, mira. Lo que nos queda es ver las fases de una infección. Solamente vamos a hacer una lista rápida. La infección pasa por 3 fases que tú también has vivido, igual que yo. ¿Cuáles son las 3 fases de una infección? Primero entra el agente causal y el agente causal empieza a multiplicarse sin producir malestar, porque todavía no son muchos. Cuando se multiplica sin producir malestar se llama incubación. Luego empieza el malestar
cuando hay molestias se llama el desarrollo del cuadro clínico. Y después del peor momento, que casi te mueres, te sentías morir, poco a poco te sientes mejor. Sigues enfermo, pero los microbios ya están bajando. Tienes que cuidarte aún, pero con la perspectiva de cada vez ya mejorar. Esa es la etapa de convalecencia. Ahora, las infecciones también entran en ti por alguna puerta. ¿Cuál es la puerta de entrada que tú le permites a las infecciones? ¿Cuántas puertas tienes para que una infección entre? Tenemos básicamente 4 puertas para que la infección entre al cuerpo. Tenemos la vía respiratoria, por donde entra la tuberculosis, por ejemplo, también llamada la vía aérea o vía nasal. Tenemos la vía digestiva, cuando comes comida contaminada o tomas agua contaminada, también llamada la vía oral. Cuando te muerden, cuando te chupan la sangre un mosquito, eso es lesión en la piel. Vía cutánea será esa infección. Y si es por contacto íntimo, vía sexual. Ya está. Además de la puerta de entrada, el microbio salta de persona a persona con algún mecanismo, alguna estrategia. ¿Cuáles son los mecanismos para que el microbio pase de una persona a otra? Y con eso cerramos. Se llaman mecanismos de transmisión. Son 3. De persona a persona, la infección puede pasar de manera directa. Hay una transmisión que se dice transmisión directa. Cuando la transmisión es directa, se llama así cuando es por contacto entre 2 personas o si no, por la cercanía entre 2 personas y una persona tose o estornuda. Ahí también es transmisión directa. El otro tipo de transmisión de persona a persona se llama transmisión indirecta. Y ahí hay alguien que funciona como vehículo, como intermediario. Requiere un intermediario, un puente, este tipo de transmisión. Requiere intermediario. Por ejemplo, la sarna, la infestación por ácaros, se transmite a través de la ropa, a través del polo, el pantalón. Ahí el intermediario es un objeto inanimado. Cuando el intermediario es un objeto inanimado, a ese objeto que sirve como intermediario se le llama fómite. Mientras que también el vehículo puede ser un insecto, un artrópodo. Si el vehículo es un artrópodo, ahí no se le llama fómite, ahí se le llama vector. Y los vectores transmiten algunos microbios. Mira, vamos a poner aquí ya vectores y microbios que van a ser transportados por esos vectores. De una vez, a ver, de los microbios que hemos dicho acá, de toda la lista larga que hemos desarrollado, varios de ellos requieren insectos para ser transmitidos de una persona a otra. Ejemplo, tenemos un vector, a ver, tenemos al vector llamado Aedes aegypti. ¿A quién transporta el Aedes aegypti? El Aedes aegypti es vector del virus dengue, pero no solamente del virus dengue, sino del virus que causa Zika, fiebre amarilla y chikungunya. Esos 4 virus son transmitidos por el mismo vector, Aedes aegypti. Otro vector se llama el mosquito del género Anopheles. El mosquito del género Anopheles, varias especies. ¿Qué producen o qué transmiten? En su picadura transmiten a los plasmodios causantes de malaria. Transmiten a las especies de plasmodios que causan malaria.
Después tenemos al mosquito del género Lutzomia. El mosquito del género Lutzomia transmite a dos microbios, a la Leishmania y a la Bartonella. A dos microbios puede transmitir, Leishmania y Bartonella. Tenemos también a Pediculus humanus, el piojo. El piojo, además de producir daño directo, produce daño indirecto. El piojo transmite a las riquecias. A la riquecia lo transmite el piojo. Muy bien, Pediculus humanos transmite a la Rickettsia prowazekii, a una que mencionamos por ahí, Rickettsia prowazekii. Después seguimos, tenemos también a la chinche o chirimacha, también llamada vinchuca, Triatoma infestans. Ella transmite al tripanosoma que causa la enfermedad de Chagas, Trypanosoma cruzi, causante de mal de Chagas. Muy bien, y finalmente vamos a mencionar a la pulga de la rata, Xenopsila keopis. La pulga de la rata, Xenopsila keopis, transmite a la bacteria causante de lepra, perdón, a la bacteria causante de peste bubónica, Yersinia pestis. Muy bien, ahí tenemos esas formas de transmisión indirecta por vector y la última forma de transmisión, el último mecanismo de transmisión es de animales a humanos, de vertebrados, para ser específico, de vertebrados a humanos. Se llama zoonosis, de vertebrado a humano. Listo, salón. No sé tú, pero yo lo di todo. Ya está. De vertebrado a humano. Uy, ya, ahí ya la ajustas. Te dicto las claves. Ya no nos alcanzó tiempo mucho para seguir revisando las preguntas, pero vimos un poquito cuando hablábamos de las infecciones. Te dicto las claves en la número 1, por ejemplo. Uy, así lo moviste. Yo iba a decir. Ya, así lo moviste. Ya, pregunta número 1. La clave es la B. La única bacteria de las que están ahí es la Streptococo, Piógenes, beso. Número 2. La clave es la B, la única que se transmite por picadura de mosquito. Ahí es el dengue. Entre esas claves, la B de beso. Número 3, casa. Número 4, también casa. Número 5, la hepatitis A dice, marca lo incorrecto. Lo incorrecto es la D. Lo que dice la D corresponde a la hepatitis B, no a la hepatitis A. El número 6, dolor de pecho por disminución del flujo sanguíneo coronario. Síndrome coronario se llama angina de pecho, beso. En la número 7, la clave es la B. En la 8, la C. En la 9, la B. En la 10, la D de dedo. En la 11, la A de avión. En la 12, la B de beso. Y de la 13 a la 15, la C de casa. Con eso damos por concluida la clase de esta mañana, de esta tarde. Cuídense mucho.